Hola, este video es una guía para que ustedes puedan diseñar su cartel para exponerlo en el coloquio de investigación. Entonces, lo primero que ustedes tienen que entender es que un cartel científico va a exponer toda su investigación de manera gráfica, breve y que va a contener todos los puntos importantes que ustedes están teniendo en la investigación, pero de manera muy visual. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es como identificar muy bien cuál es la información que van a poner dentro de este espacio. Por tanto, lo primero que ustedes tienen que tener es un pequeño resumen de toda la investigación que realizaron para poderla poner de manera simplificada. Después van a tener todos sus resultados que ustedes obtuvieron en gráficas o esquemas que sean muy simples para poderlas leer de manera muy rápida. Y también jerarquizar muy bien la información para saber cuál sería el orden que van a llevar dentro del cartel. Después les voy a mostrar algunas estructuras que ustedes pueden seleccionar para el acomodo de la información dentro del cartel. Entonces, debemos utilizar un formato de 90 por 120 en posición vertical. Este es un formato que nos marca el Departamento de Investigación y que debemos respetar. Entonces, otros elementos importantes que tiene que contener el cartel es el logotipo de la universidad en la parte inferior y del otro lado una foto con sus datos para que se identifique a qué carrera pertenece este cartel. Y bueno, después vamos a pasar a lo que sería la parte gráfica. Entonces, debemos tomar algunos puntos de diseño muy en cuenta para que pueda tener una manera más fácil de leerse la información que ustedes van a poner. Entonces, primero podemos utilizar una imagen que sea llamativa y la podemos utilizar al centro o en alguno de los lugares más importantes dentro de lo que sería la estructura del cartel. Debemos tener muy clara toda la información que vamos a poner y ser como muy sintéticos en lo que sería la información que se va a poner. Entonces, ya que tenemos esto, debemos escoger una estructura donde vamos a organizar toda nuestra información y seguir lo que sería las formas más fácil de lectura que nosotros estamos acostumbrados, lo que sería de la izquierda a la derecha y de arriba hacia abajo. Y no tenemos que saturar el cartel, mientras menos información pongamos, más claro va a ser la lectura. Entonces, bueno, si utilizamos alguna imagen, debe ser muy clara de identificar y debe quedar guardada fácilmente en la mente de quien lea nuestro cartel. Como les decía, necesitamos resumir la información, entonces no utilizar más de 500 palabras dentro del cartel es un buen dato. Y bueno, tener un boceto en una hoja de papel para que podamos después de ahí pasarlo a lo que sería la computadora. Entonces, también podemos buscar un título que sea llamativo y ponerlo, dentro del cartel, ya sea en la parte de en medio o en la parte de arriba para que sea muy vistoso. Bueno, vamos a utilizar, palabras que sean fáciles de leer y que, bueno, también se puedan recordar de manera fácil. Vamos a utilizar, como les mencionaba, lo que sería el orden de la lectura. Entonces, bueno, como en el gráfico que vemos aquí a un lado, hay unos números que nos van a ayudar, por ejemplo, a ir leyendo la información, o bien el acomodo de la información puede ser lo que nos dé como esta guía. Entonces, puede ser de arriba hacia abajo, sin hacer como, tanto énfasis en los números, pero sí que se note muy bien cuáles serían los bloques de la información que vamos a poner. Bueno, también el espacio blanco es importante, o sea, no saturar tanto el cartel, no tenerle miedo a estos espacios vacíos, porque estos también ayudan a descansar lo que sería la lectura. Bueno, para empezar, vamos a poner, cuáles serían como los puntos de la investigación que ustedes tendrían que incluir. Entonces, vamos a hablar de lo que sería, bueno, el nombre del tema, lo que sería el problema, y pueden hacer un breve resumen de lo que serían los antecedentes y la justificación, así como poner los objetivos de esta investigación. Y después, bueno, vamos a poner lo que sería el resultado principal de esta investigación, cuál sería el método que se utilizó y las conclusiones a las que ustedes llegaron. Y también en la parte de abajo podrían incluir algunas referencias que sean muy relevantes para que, bueno, conste ahí como el respaldo de esa información.
Esta es una estructura que nosotros utilizamos en lo que sería un campo visual, como vamos a utilizar aquí, bueno, lo que sería un cartel. Entonces, lo que ustedes pueden ver son como líneas imaginarias donde ustedes van a ordenar lo que sería la información. Entonces, nosotros los diseñadores las utilizamos para poder colocar de manera ordenada la información. Pero también dentro de lo que sería el diseño de un cartel, utilizamos centros de atención y niveles de atención. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a escoger una imagen o un título que sea el que vamos a ver de primera instancia. Entonces, por eso decimos que vamos a utilizar niveles de atención. Entonces, es como ordenar o jerarquizar la información de manera visual. Entonces, ¿qué es lo más grande? ¿Cuál sería el siguiente paso? Y así dividir como toda la estructura de nuestro cartel. Entonces, bueno, aquí les voy a explicar unos ejemplos. Digo, hay infinidad de retículas, pero estas son como las más fáciles y las más comunes que ustedes pueden utilizar. Entonces, bueno, podrían dividir su cartel en columnas o a la vez en módulos, que serían columnas con espacios subdivididos cada una de ellas para lograr como una cuadrícula. Entonces ahí les va a dar como el espacio donde ustedes pueden acomodar la información y bueno, ya se vería como muy ordenado, ¿no? Entonces ahí a lo mejor el título podría ir en la parte superior y alguna imagen en la parte central o en alguna de las columnas y bueno, el texto rodeando estos espacios. Lo más importante aquí también es que, bueno, el cartel sea legible, lo que quiere decir que se lea con facilidad. Entonces, la idea es que no utilicen muchísimas fuentes, con una o dos fuentes es suficiente, utilizando como las variantes de estas. Entonces, pueden utilizar lo que serían las letras negrita o cursivas, por ejemplo, para poder hacer como estas diferencias sin necesidad de utilizar muchas fuentes. Se sugiere que no utilicen letras mayúsculas porque esto dificulta la lectura. Entonces, sí utilizar mayúsculas y minúsculas en los textos para que sea más fácil de leer. Bueno, también lo que sería la justificación del texto, entonces, pueden ustedes utilizar diferentes modos, pero bueno, se sugiere que sea a la derecha o bien centrado si son textos cortos y no utilizar mucho contraste también entre las letras que escojan. Y bueno, cuidar mucho lo que sería la ortografía, que revisen bien que el texto tenga todos los acentos, signos de puntuación, que no haya dedazos y que todo sea legible y correcto. Entonces, bueno, estas son algunas sugerencias, o sea, son ejemplos que yo les comparto, de tipografías que pudieran usar y el tamaño o el puntaje de las tipografías. Entonces, por ejemplo, si ustedes la hacen en PowerPoint, ahí, bueno, pueden seleccionar una tipografía de 72 puntos para lo que serían los títulos, 48 los subtítulos y 14 puntos para el texto. O sea, no es una regla, son sugerencias. También depende mucho de la fuente que ustedes utilizan, porque cada fuente se va a ver de diferente tamaño, aun cuando tengan la misma medida, ¿no? Aquí hay otros dos ejemplos. Entonces, bueno, o sea, las sugerencias de tamaños ya están a su consideración, pero bueno, ya es como una guía que pudieran ustedes utilizar, ¿no? Entonces, pueden utilizar fuentes que sí sean como fáciles de leer para que sea muy fácil el identificar la información y que, bueno, no utilicen fuentes decorativas que sean poco legibles porque, bueno, esto dificulta la lectura, ¿sí? Entonces, bueno, lo que les decía es que sí es importante que utilicen una estructura, pero no por usar una estructura vamos a decir que vamos a tener un diseño aburrido. Entonces, bueno, aquí yo les voy a compartir algunos ejemplos donde la estructura es muy clara, pero bueno, el acomodo de la información o el uso de imágenes hacen que esto sea más dinámico. Entonces, es importante que las imágenes que utilicen sí sean de buena calidad para que no se vean todas con cuadritos. Entonces, bueno, cuando buscan en los navegadores, sí buscan imágenes que sean de tamaño grande o mediano, bueno, dependiendo también del tamaño que le vayan a dar a la imagen, para que su archivo tampoco pese demasiado. Para el uso del color también tenemos algunas reglas. Entonces, bueno, vamos a retomar lo que sería el círculo cromático, donde, bueno, ahí podemos encontrar todos los colores y entonces ustedes van a buscar un color de acuerdo al tema que vayan ustedes a hablar en su investigación. Entonces, sí es importante usar un poco lo que sería la psicología del color
O sea, por ejemplo, en los temas de salud podemos utilizar a lo mejor el blanco, el azul, algunos grises, ¿no? Si hablamos a lo mejor de nutrición, pudiéramos usar colores cálidos como el naranja, el rojo, el amarillo. Entonces, sí buscar un poco que los temas, a lo mejor los ingenieros pudieran utilizar algo como grises, azules, ¿no? Si están hablando como de materiales o de industria. Entonces, bueno, sí buscar un poco algún color que le vaya, digamos, como al tema, y luego pueden apoyarse con estos consejos que se les dan aquí, que sería para utilizar no solo un color, sino uno o dos colores, buscar lo que sería un color complementario, que es el opuesto en el círculo cromático, o bien colores análogos, que son los que están cerca de este color que ustedes han seleccionado. O bien también podrían utilizar el mismo color en una gama, entonces disminuir ahí el porcentaje de gris o de blanco, para hacerlo más claro o más oscuro. Y entonces también ahí ustedes pueden jugar con los colores sin que sea tan llamativo, ¿no? Este es otro consejo también que pudieran ustedes utilizar. Es importante también que el contraste de los colores, no sea demasiado, porque entonces evitará lo que sería la lectura. O sea, por ejemplo, un rojo y un verde van a hacer que la letra parezca que salta, porque el contraste es demasiado. Entonces, bueno, blanco y negro sería el contraste absoluto, entonces sería como mucho más legible si la letra es negra y el fondo blanco. Pero, sí pueden utilizar el color siempre y cuando ustedes vean que es, legible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si los colores son muy claros, no utilizar fondos claros, sino uno más oscuro o viceversa. Entonces, sí es importante que haya un contraste en lo que sería el color del fondo y el color de la tipografía. Y bueno, aquí les muestro algunos ejemplos donde ustedes pueden ver cómo está ordenada la información, lo que les decía en los niveles de atención, o sea, puede ser por tamaño, las imágenes más importantes serían más grandes y las imágenes más pequeñas, este, pues sería como de los pasos de la investigación que ustedes, han realizado, ¿no? Pero bueno, insisto, la estructura no tiene por qué hacer un cartel aburrido. Entonces, bueno, pueden utilizar una imagen central y dividir, por ejemplo, en los 5 puntos que se les pide que ustedes cumplan de todo el cartel, acomodando la información, ¿no? O utilizando una imagen, en la, digamos, alguno de los costados, izquierda o derecha, y el resto de la información rodeando esta imagen, ¿sí? Entonces también, por ejemplo, que las gráficas, bueno, no tienen por qué ser aburridas, también se pueden, incluir como, digamos, en lo que sería el diseño de la imagen como parte de y bueno, esto lo hace como más atractivo. Aquí son otras estructuras, entonces podemos a lo mejor también hacer alguna forma, por ejemplo, esta que es concéntrica, entonces a partir de círculos que van creciendo del centro hacia afuera, pues está ordenada la información y entonces, bueno, va a incluir toda la información que ustedes necesitan exponer, pero un poco de manera más dinámica. No tiene por qué hacer aburrido el diseño, ¿no? Y bueno, aquí son otros ejemplos de estructura, entonces a lo mejor también pudiéramos trazar ciertas diagonales dentro del espacio y crear formas internas donde ahí pudieran ir acomodando como lo que sería la información, de manera que sea igual, ¿no? De lo más importante a lo menos importante, identificándolo por el tamaño de letra, por la posición en el cartel. Entonces ahí, bueno, ustedes pudieran ir acomodando todos los datos y las gráficas y que fueran de manera más visual. Entonces, bueno, estos son consejos para lo que serían los carteles impresos, pero bueno, en esta ocasión todos van a ser digitales. De todos modos, les quise dejar la información para futuras ediciones. Y bueno, como les mencionaba, entonces para cuando ya tengan ustedes su archivo final, pues la idea es que lo dejen como una imagen, entonces pueden utilizar las terminaciones del formato en PNG o JPG. Y bueno, ese es un tamaño sugerido de píxeles y que la resolución no sea muy alta para que se pueda subir a la red sin que pese demasiado, ¿no? Entonces, también para que no batallen en consultarlos en la página del coloquio. Y bueno, igual esto es para las exposiciones que se hacen en la universidad. Y bueno, es importante que su cartel sea un diseño que ustedes realicen, o sea, que no estén copiando el diseño de otra persona. Y bueno, en el centro de la página donde está toda la información
de lo que sería el coloquio. Ahí les van a dar las fechas de entrega y las maneras de entregar su cartel. Cualquier duda, estoy en la coordinación de comunicación gráfica, entonces me pueden encontrar en el correo comunicaciongráfica@usem.edu.mx. Espero les haya servido la información y quedo a sus órdenes.